Bien, operaciones en R3, ¿no? Tal como en el estudio del espacio vectorial R2, definiremos en R3 las operaciones de adición y del producto de números reales por elementos de R3. Con estas dos operaciones obtendremos la estructura de espacio vectorial al que lo denominaremos espacio vectorial R3 o simplemente espacio R3, ¿no? Entonces, como nos está diciendo aquí, ¿no? Un estudio de espacio vectorial R2, ¿sí? Cuando teníamos la gráfica XY. En este caso vamos ya a trabajar, estamos trabajando, ¿cierto? Con clases anteriores, con el espacio en R3, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Muy bien. Como vemos aquí, ¿no? A este espacio lo llamaremos espacio R3, ¿no? Porque tiene unas coordenadas X, Y y Z, como observamos en este ejemplo. Definición, ¿no? O sea, el vector U, hay que recordar que siempre, ¿no? La variable que tiene aquí arribita, está aquí arriba una flechita, una flecha, indica que es un vector, ¿sí? El vector U va a ser igual a B y C. Estos son los elementos, ¿no? Números reales. El vector V, ¿sí? Es igual a X y Z, que también son otros elementos. Se define la suma de vector U con el vector V, que se escribe vector U más vector V, como sigue aquí, ¿no? En este caso aquí están los dos vectores y se van a sumar los elementos de ambos, ¿no? Como observamos aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a sumar en la posición, ¿no? X, Y, Z, este con este, ¿sí? A X, como tenemos aquí, B más Y, como tenemos acá, y por último, CX, ¿no? Como tenemos acá. Separado por coma, porque cada uno de ellos nos va a dar como resultado un número. Muy bien. La definición expresa que la adición de dos elementos de R3 se realiza sumando sus respectivos componentes, como lo demostramos en esta parte, ¿no? Y el resultado será otro elemento en R3. ¿Sí? La adición, ¿no? En este caso, vamos ahora con la resta, ¿no? La resta, la definición es prácticamente similar, muy parecida, solo que cambia el signo, ¿no? Tenemos aquí el menos. Y aquí, ¿sí? Cuando vamos ya a restar, vemos que originalmente es una suma, ¿sí? Una suma en donde vamos a negar todo lo que tiene el vector V, ¿sí? Como está acá, ¿sí? O simplemente, ¿sí? Lo vamos a dejar solamente así, ¿no? En este caso lo vamos a dejar en su forma clásica, en su forma normal, ¿sí? Parecido, ¿sí? Así, ¿no? Aquí van a estar los elementos. Muy bien. Y por último, en cuanto dice el producto escalar por elementos en R3, producto escalar es un número, ¿sí? Es un número que va a multiplicar por un vector, ¿no? O sea, A, que es el número, pertenece a todos los reales, que puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier número existente, y el vector V con sus elementos X y Z, en donde pertenecen a el espacio R3. Se define el producto de A, por el vector U, que se escribe A o número escalar por el vector perdón. Como sigue, ¿no? Aquí tenemos denotado, en este caso, el producto, ¿sí? Escalar, en donde se va a multiplicar el número, ¿cierto? Por cada uno de sus componentes, ¿no? Este número por X, este número por Y y este número por Z, como está acá. Directamente una multiplicación. De la definición se sigue que el producto de un número real por un vector R3 es otro elemento de R3, ¿no? Igualmente como en la suma, en la resta, cuyos componentes son los números, los productos de los números reales por su respectivo componente del vector. Aquí tenemos denotado, ¿no? ¿Sí? Todos los reales, o sea, el número, o sea, aquí esto viene a representar el número por los elementos en R3, ¿no? En este caso sería en esta forma, ¿no? Como vemos aquí. ¿Ya? Y esto nos va a dar como resultado, ¿sí? Un X, Y, Z, ¿no? En R3. Está denotado aquí. Muy bien. Vamos ahora entonces a explicar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo sencillo de lo expuesto anteriormente, ¿no?
Si el vector A es igual a 4,0,3 y el vector B, ¿sí?, es menos 2, 1 y 5, vamos a encontrar estos cinco resultados. El primero, vamos con el literal A. En este caso, el vector A está entre dos rayitas, ¿no es cierto?, entre dos rectas aquí. Esto significa, como estamos hablando del vector, esto es la magnitud, ¿no? La magnitud. ¿Sí? En este caso, la fórmula de la magnitud es cada uno de sus términos elevados al cuadrado, sumándolos, ¿no? Raíz cuadrada. En este caso, A, ¿sí?, los términos A, que es X, ¿sí? Hay que recordar que A es X, 0 es Y, y 3 es Z, ¿no? Solo reemplaza acá de esta manera, ¿sí? 4 al cuadrado más 0 al cuadrado y más 3 al cuadrado. 16, el 0, bueno, se fue, 9, 25. Entonces la respuesta es 5, ¿no? La magnitud de este vector es 5. El literal B nos pide sumarnos A y B. En este caso vamos a colocar A y B, ¿no es cierto?, los integrantes. Y aquí vamos nosotros a restar, ¿no? X con X, Y con Y y Z con Z, ¿no? 4 más menos 2, pero veo que este número está negativo, lo coloco entre paréntesis, coma. Ahora 0 más 1 y 3 más 5, como se encuentra aquí, ¿no? Una vez que hacemos esto, bueno, aquí en este caso destruimos más por menos menos, va el 1, 3 más 5, 8, y este sería el resultado, ¿no? 2,1,8. El literal C nos pide lo mismo, pero en esta forma ya restando, ¿no? Recuerden que aquí hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? 4 menos, aquí está el menos, ¿no es cierto?, entre paréntesis, 0 menos 1, 3 menos 5, destruyo paréntesis y hago los procedimientos y al final me da 6 menos 1 menos 2. El literal D, ¿no es cierto?, el literal D me pide aquí, ¿no?, escalar por el vector. Entonces nos tocaría así, ¿no? 3 que multiplica al vector B. Aquí está el vector B, lo reemplazamos, ¿no? Y aquí vamos a multiplicar, ¿no?, el 3 por cada uno de sus componentes. Nos da esto, ¿no?, este resultado. Bien, luego el literal E nos pide una suma, ¿no? La suma de multiplicar el escalar 2 por el vector A y el 5 por el vector B. Planteamos 2 que multiplica a A, aquí está, ¿no? Aquí está el vector A, más 5 que multiplica el vector B. Aquí entonces primero vamos a multiplicar, ¿no? 2 por el 4, el 2 por el 3 y el 2 por el 0 y 2 por el 3, obteniendo esto. De la misma manera, el 5 por el menos 2, el 5 por el 1 y el 5 por el 5, obteniendo todo esto. Una vez que hemos multiplicado, como observamos, se nos convirtió en una suma, ¿no? En una suma en donde vamos a sumar, ¿no?, para la redundancia, el 8 más menos 10. Vean que el menos 10 no es negativo, lo ponemos entre paréntesis, 8 más 5, perdón, 0. 6 más 5, más 25, perdón, destruyo paréntesis, ¿sí?, y hago los procedimientos y dándome este resultado. Entonces aquí ya hemos realizado todos estos ejercicios, ¿sí?, que salieron de este problema de acá. Ya tenemos acá ahora otro, ¿sí?, tenemos aquí otro. Si A, ¿sí?, es igual a I más 2J menos 3K y B es igual a 4I más 7K, expresa el vector 2A más 3B en términos de IJK. Entonces, cuando hablamos de R3, ¿no?, siempre también nos podemos topar, ¿no?, que las coordenadas pueden ser I, J y K, ¿sí?, que viene siendo casi lo mismo de X y Z, ¿no?, solamente de forma de representar. Bien, entonces, ¿qué nos pide aquí? Nos pide, ¿no?, 2A más 3B. Ya, entonces en este caso, 2 que multiplica el vector A, ¿sí?, el 2 que multiplica el vector A, aquí está, todo esto reemplazo, más el 3 que multiplica el vector B, todo esto, ¿sí?, reemplazo, ¿sí? Ahora este 2 por el I, por el 2J y por el 3K, multiplicamos, ¿no?, aquí está lo que nos salió, y luego el 3 por 4I y también el 3 por el 7K, nos da todo esto. Una vez que hemos hecho las multiplicaciones, lo que tenemos que hacer son términos semejantes, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, 2i y 12i, suma, me dio 14i. Acá 4j, no tengo más nada, la bajo, menos 6k,
más 25K me da más 15, ¿no? Entonces he hallado cómo se va a representar, ¿no? Expresado en IJK, este ejercicio. ¿Sí? Y por último, un ejercicio muy sencillo. Vamos a determinar el vector unitario. ¿Sí? Unitario viene de 1, ¿sí? 1. De A tenemos aquí el vector, y la fórmula para hallar un vector unitario es U igual a 1 sobre la magnitud de A por A. ¿Sí? Entonces en este caso tengo el A, que es todo esto, pero no tengo la magnitud. Tengo que primero sacar la magnitud de A, ¿no? Recuerden que entre estas barras, cuando se encuentra un vector, ¿sí? Quiere decir la magnitud, ¿no? Raíz cuadrada, entonces todos estos términos, ¿no? Entonces aquí estos términos serían, ¿no? Aquí este sería X. Este número, ¿no es cierto? Que sería el menos 1, sería Y. Y este otro número, que es el menos 2, sería Z. Y reemplazo acá, ¿no es cierto? 2 al cuadrado, este que está aquí, acá, menos 1 al cuadrado, aquí está, y menos 2 al cuadrado, aquí está, ¿no? Hago los procedimientos, dado que al final me va a dar 3. Una vez que ya tengo aquí, ¿cierto? Ya tengo esto, entonces vamos a reemplazar, ¿no? 1 sobre la magnitud de A. ¿Cuánto me da? 3. Aquí tengo 3. ¿Qué multiplica el vector A, no? Esto es lo que está acá. Y multiplico, ¿no? 1/3 por 2i, 2/3 i. 1/3 por menos j, menos 1/3 j, y 1/3 por menos 2k, menos 2/3 k. Hay que recordar que aquí, ¿no? Se sobreentiende, imaginemos, ¿no? Se sobreentiende que aquí está el 1. Multiplico, ¿no? 1 por 2, 2. 3 por 1, 3. Y así con los demás términos, ¿no? De esta manera se puede multiplicar una fracción con otros números. Muy bien, entonces este sería, ¿no es cierto? Este sería, ¿sí? Este sería el valor, el vector unitario del vector A que está acá. Y como vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar si es verdad. Como es el vector unitario, ¿no? Tenemos que comprobar. Esto le vamos a encontrar su magnitud, y la magnitud de un vector unitario, en este caso aquí, siempre va a dar 1, ¿sí? Entonces vamos aquí, ¿no? 2/3 al cuadrado, más menos 1/3, que está al cuadrado, y más menos 2/3 al cuadrado, ¿no? Desarrollo todos los procedimientos, y al final me va a dar 1, ¿no? Entonces comprobando que sí, que en verdad este sería el vector unitario de este otro vector.